Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos todos. Los pequeñitos pueden pasar a su salón, por favor. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, pues continuamos con el tema número 2 de esta nueva serie, Segunda Carta a los Corintios. La serie, ¿se acuerdan cómo se tituló la serie? Un mensaje de consuelo y desafío. Sí. Bien, la semana pasada vimos un panorama general de la carta. Vamos a entrar de manera directa desde el versículo 1. Quizá vamos a comentar algunas cosas que se comentaron la semana pasada también. Pero para irnos haciendo el corte parejo, ¿no? Hoy vamos a ver hasta el verso 7. Ya estamos ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Cuando lleguemos me dicen, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Vamos a orar. Dios, muchas gracias. Gracias por el tiempo que permites que tengamos. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte y adorarte. De verdad, muchas gracias. Ponemos en tus manos este tiempo. Dame la gracia, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, Señor. Hay mucho que aprender. Y encuentra, Señor, en nosotros ese corazón atento que no nos distraiga, Señor, los pendientes que podamos tener allá afuera, sino que este tiempo podamos concentrarnos, Señor, y podamos abrazar y tomar todo lo que tienes para nosotros esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Repito, la semana pasada comenzamos con esta nueva serie. Hablamos acerca del contexto en el que se encontraba el apóstol Pablo en cuanto a la intención y la motivación de esta carta. Pablo comienza esta carta presentando a Dios como el Dios de consolación. ¿Sí? Veremos que las aflicciones y las tribulaciones en la vida del creyente son un hecho, mis amados. ¿Sí? Son una realidad, ¿no? Y
Y esta verdad es una verdad que quizá muchos nos cuesta abrazar. No como una verdad bíblica, ¿sabe? O sea, a veces no tenemos conflicto con decir creo eso, sino con una realidad en nuestras vidas. Es decir, nos cuesta aceptar las aflicciones. Y muchas veces nos atrevemos a voltear al cielo y cuestionar a Dios, ¿no? Señor, ¿pero por qué? Y la pregunta es ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ti? Entonces, repito, esa es una verdad que muchas veces intelectualmente podemos decir, la reconozco como una verdad bíblica, pero en nuestras vidas a veces choca, sí, golpea. Y esta carta tiene como uno de los propósitos o de los temas que el apóstol Pablo aborda, poniéndose él como primera persona, como ejemplo precisamente de las aflicciones y las tribulaciones, nos lleva y nos desafía precisamente a experimentar el consuelo de Dios en momentos de tribulación. Porque no podemos experimentar el consuelo de Dios cuando no somos atribulados. No podemos experimentar el consuelo del Señor cuando no estamos desconsolados. Sí. Y en un mundo hostil, en un mundo que es totalmente contrario a lo que el Señor establece, un mundo totalmente contrario a lo que la naturaleza de Dios es, y como hijos de Dios somos, sí o sí vendrán tribulaciones, sí o sí vendrá oposición, sí o sí vendrán cuestiones complicadas, ¿sí? Porque no solamente hay una presión de fuera hacia adentro, sino también acá, la carnita, ¿sí? Y hay una fuerza que nos hace pasar por momentos difíciles. Conflictos en la familia, con los hijos, con los suegros, con los papás, con los abuelos, con los hermanos, y pasamos por momentos difíciles. Quizás un momento de enfermedad, un momento de escasez, ¿sí? Estas fechas pasadas son fechas en donde mucha gente se siente atribulada, se siente desconsolada, porque no tengo dinero, porque no puedo darle lo que quisiera darles a mis hijos. Y de repente empiezan a brotar un montón de cosas en el corazón que como hijos de Dios el Señor quiere tratar, ¿sabe? Yo no sé cómo nos fue en el diciembre, ¿verdad? Este diciembre, pero lo que voy es, hay muchas cosas que el Señor quiere tratar. Hay muchas cosas que salen del corazón. Y esta verdad, el hecho de que Dios es un Dios de consolación, ¿sí? Precisamente nos lleva, ¿sí? Va y rebota en que las tribulaciones y los momentos complicados del creyente son un hecho. Sí o sí las viviremos. ¿Sí? Entonces, sin más, pues vayamos allá al texto, ¿no? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, es una expresión de que seguramente Timoteo estaba con él mientras él estaba enviando esta carta o escribiendo esta carta. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda aquella, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. La introducción de Pablo de sí mismo como un apóstol es familiar y necesario, sobre todo cuando conocemos el desarrollo de la carta, ya que ésta tiene un alto grado de carácter biográfico. De hecho, no vamos a encontrar una carta que hable más del apóstol Pablo en ese sentido que esta, ¿sí? La apología del llamamiento de Pablo lo veremos muy presente en esta carta. Pablo defendiendo ese llamado como apóstol, ¿sí? Que esa significa, apología es la defensa de la fe, en este caso él haciendo una defensa de su llamado, de su llamamiento como apóstol. Entonces, dice que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, aquí el apóstol Pablo refuerza el punto, ¿no? O sea, es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo no era un apóstol por la decisión o el deseo de cualquier hombre, incluyéndose a sí mismo. ¿Sí? Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios. Aún así, ¿verdad? Los cristianos en Corintio le tenían como poca cosa, algunos, y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Ahora, esto, mis amados, es importante, ¿no? Porque
debemos de entender, el hecho de que los hermanos en Corintio lo tuvieran en poco, esto no disminuía, por supuesto, quién era él delante del Señor. No disminuía su llamamiento como apóstol delante de Dios, ¿sí? Ya que el llamado que Dios hace a sus siervos no es definido de manera democrática. Y esto es importante, porque no es una cuestión de democracia. No tiene que ver con una carisma social o capacidades que la Grey pueda considerar en tal o cual persona. No tiene que ver con eso. Porque los hombres, mis amados, no tenemos la capacidad de ver lo que Dios sí ve. Y tenemos un ejemplo buenísimo en el primer rey de Israel. Según, ¿verdad?, un rey conforme a los ojos del pueblo, ¿sí? Y el rey, ¿verdad?, que no era conforme a los ojos del profeta. Entonces quizá nosotros veamos, ¿verdad?, no veamos nada bueno en alguien y termina siendo en que Dios se vale para llevar a cabo su encomienda. O quizá nosotros, ¿verdad?, delante de nuestros ojos sea una persona totalmente apta y capacitada, pero Dios dice no. Por eso el Señor le dice al profeta, ¿no? Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, si le sumamos a eso, pues la realidad es que nosotros no conocemos el plan total del Señor. ¿Sí? Entonces, no lo sabemos. Entonces, a pesar de que Pablo era el padre espiritual de los hermanos en Corintio, es decir, él fue quien fundó esta congregación, muchos habían menospreciado a Pablo. Al momento de escuchar a otros hombres con mayor elocuencia o con un feeling distinto, con mayor autoridad quizás, los hermanos habían tomado partido. Y esto lo trata en la primera carta, ¿no? En la carta que estudiamos, una antes que esta, la serie pasada. Sí. Había quien había puesto sobre la mesa la duda de que si el apóstol Pablo era o no era un apóstol verdadero. Por tanto, Pablo se asegura de presentarse como un apóstol de Jesucristo, no por voluntad humana, sino por la voluntad misma de Dios. ¿Sí? Entonces, en esa introducción vemos cómo, vemos también para quién va dirigida. Dice que para todos los santos de Corintio y para todos los santos en toda Acaya. Pablo, a pesar de la carnalidad, y esto lo veíamos también en la serie pasada, a pesar de la inmadurez de los hermanos de Corintio, que quizá algunos diríamos parecían más primos que otra cosa, ¿no? Y no hermanos. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo los trata como hijos de Dios. Repito, y no los desecha en ninguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros utilizamos ese término de santos, ¿verdad? Como alguien súper espiritual. Pero el término correcto es aquellos que están siendo apartados, ¿no?, por Jesucristo para el Señor. Entonces, y esto habla, ¿verdad?, de cuán paciente debemos de ser, ¿sí?, y cuán considerado debemos de ser para aquellos que han sido rescatados por el Señor y que han sido salvados por el Señor. ¿Sí? Oye, pero no parece, ¿no? Bueno, pues el Señor sabe. La realidad es que nosotros no podemos concluir. No. El Señor sabe, por tanto la responsabilidad de nosotros es ser lo más paciente que podamos, así como el Señor es paciente para con nosotros. Esta expresión de los santos que están en toda Acaya era como se le llamaba a toda la región de Grecia. Cuando Roma toma Corinto, ¿sí?, se convierte en una provincia romana y así se le llamaba. Entonces ya en esta carta, como veíamos la semana pasada, no es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe para ese lugar, para esa zona. Por lo menos había 3 o 4 cartas antes que esta, ¿sí? Entonces ya era normalmente tomaban las cartas del apóstol Pablo y se distribuían en toda la región. Es decir, se agarraban y se mandaban y se leían en cada una de las comunidades donde se reunían, ¿sí?, comunidades de creyentes. Entonces, el apóstol Pablo vemos como ya identificando esa popularidad de sus cartas y del mensaje, pues les manda saludos, ¿no?, también a todos, no solamente a los hermanos en esa zona, ¿verdad?, local de Corintio a quienes va dirigido, sino a todos en la región, ¿sí? Entonces vemos esa intención, ¿verdad?, del apóstol Pablo, por supuesto, de que el mensaje también llegara, porque no solo lo que está tratando en Corintio, ¿verdad?, pues
es algo que está sucediendo ahí, sino podías entender que estaba sucediendo en toda la localidad, ¿no? Y eran asuntos que se debían de tratar. Entonces, el saludo de Pablo concluye con una frase muy familiar, gracia y paz, que es utilizado en sus 13 cartas del apóstol Pablo. Y miren, si nosotros nos detenemos solamente en esas dos palabras, que bien son dos conceptos, pues nos llevamos aquí toda la hora, ¿no? Podemos pensar, y bien pensar, en el sentido de que el apóstol Pablo no lo decía a la ligera, ¿no? Como muchas veces nosotros podemos caer en el Dios te bendiga, varón, ¿no? Dios te bendiga, varón. Yo trabajé en una gasolinera hace muchos años. Había ahí un brother que para todo decía Dios te bendiga, ¿no? Y lo estaban regañando y decía Dios te bendiga, ¿no? Y estaba haciendo algo que no estaba bien y decía Dios te bendiga. Era como una muletilla que tenía, ¿no? Y una vez lo estaba regañando el patrón y le dijo, no me vuelvas a decir Dios te bendiga, porque cada vez que me dices Dios te bendiga siento que me la estás mentando. Y le estaba pegando una enjabonada, y cuando se para de la silla, ¿qué cree que le dijo? Dios te bendiga. Ya que él se quedó bien enojado, ¿no? Bueno, no podemos llegar a pensar que el apóstol Pablo utilizaba, ¿verdad?, esta frase como muchas veces nosotros podemos llegar a utilizarla como una muletilla, ¿no? No es así. Estas dos palabras son muy profundas. Hablar acerca de la gracia, ¿sí? Si alguien entendió la gracia, pudiendo ver el contexto del apóstol Pablo, de quién era ese rabino Saulo de Tarso. O sea, si había alguien que entendía la gracia, era el apóstol Pablo, ¿sí? Era alguien que no solamente practicaba la ley, sino la enseñaba, la instruía y vivía por ella y mataba por ella, ¿sabe? Es entender la gracia, ¿verdad? Si había alguien que le entendía, era precisamente el apóstol Pablo. Y por supuesto la paz, ¿sí? Esta gracia es ese regalo inmerecido, y la paz, la reconciliación con el Creador. Entonces, también son dos palabras que tenemos familiarizadas y que ya hemos hablado acerca de eso. Entonces, Pablo continúa en los versos siguientes alabando a Dios por su obra de consolación en cada uno de nosotros. Sí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios, y dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo abre esta carta alabando a Dios, quien nos da tanta misericordia y consuelo, tanto al apóstol Pablo como a todos los creyentes. Por supuesto que el apóstol Pablo, al hablar acerca de este Dios de toda consolación, es porque él había experimentado el consuelo de parte del Señor. Sí o sí. Entonces Pablo se refiere a Dios como Dios de toda consolación, ¿sí? Toda consolación. Este pasaje viene, este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis, ¿sí? Y la idea detrás de esta palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que una simpatía de alivio, es más que una consolación de, ay, pobrecito, sana, ¿no? Va más allá de eso, ¿sí? De hecho, la idea es dar fuerza, es ayudar, es hacer fuerte. Esa es la idea cuando habla acerca del Dios de toda consolación, ¿sí? La idea detrás de esta palabra es hablar acerca, por ejemplo, esta palabra viene del latín, que es la palabra fortis, el cual también significa valentía. Entonces, no solamente fortalecer, ¿sí? No solamente es dar fuerza, ayudar, sino también tiene que ver con valentía, ¿sí? Entonces, el Dios de toda consolación, Pablo considera al Padre como un consolador, el Paracleto. Esta misma palabra se le atribuye al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Jesús habló, se refirió al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y hay textos también en el Nuevo Testamento que hablan de Jesús como nuestro consolador también. ¿Sí? Él es nuestro Paracleto, Él es quien nos da fuerza, Él es quien nos da la valentía necesaria, mis amados. Y miren, es lamentable y triste, pero la verdad es que muchas veces estamos tan lejos de esta gran verdad. Nosotros, lejos de esta gran verdad. Es decir, de quién es Dios para nosotros.
Porque cuántas veces no nos vemos débiles y desconsolados y a quien vamos a última instancia es al Señor. Y no echamos mano precisamente de esto. Sí. Cuando nos vemos débiles y desconsolados, ¿verdad? Aquel que da la fuerza y la valentía necesaria para sobrellevar nuestra vida, para enfrentar cada uno de los obstáculos presentados en nuestro camino. Voy a hablar por mí primeramente, pero ¿cuántas veces no preferimos la dispersión y la distracción antes de rendirnos ante sus pies? ¿Cuántas veces no nos vamos y tomamos otros caminos antes de ir al Señor? Y ya que tenemos, ¿verdad? Así, ahora sí, ¿verdad? Señor, ayúdame. Te necesito. Ahora, lo padre de todo esto es que Dios no nos rechaza, pero sí nos instruye. Pero sí nos instruye. Y sí nos dice que no debemos de tenerlo como última opción. Él se presenta como el Dios de toda consolación en nuestras tribulaciones para que nosotros lo tengamos presente, mis amados. Dios conoce nuestras debilidades y Dios conoce las pruebas por las que pasamos. La Escritura dice que Él pasó por todas las pruebas. Él no está ajeno. No es como que Dios dice, no es para, o sea, nosotros no podemos decir, bueno, Señor, es que tú qué sabes. Pues como tú eres Dios, ¿qué vas a saber tú, Señor, de sufrir? ¿Acaso alguien podrá decirle algo así? ¿Quién me vas a decir tú a mí, Señor, de sufrimiento si tú eres Dios? No, porque Él vino y lo padeció todo, mis amados. Y Él sabe lo que es la tribulación. Él conoce la aflicción, mis amados. Él conoce el sufrimiento, Él conoce el dolor. Por eso es nuestro Paracleto. Y Él desea hacerlo, y Él desea que esa sea una realidad en nuestra vida. Él quiere ser nuestra fuerza. Él quiere darnos la valentía necesaria para enfrentar las situaciones por las que estamos pasando, porque Él no las tiene en poco. A veces nosotros tenemos más en poco las situaciones que estamos viviendo que el mismo Señor. Somos nosotros los que minimizamos las situaciones y las circunstancias. Somos nosotros los que muchas veces no nos damos cuenta del problema en el que nos estamos enfrentando, al que estamos yendo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Por cuanto Dios es un Dios de toda consolación, nos brinda ese consuelo. Es su naturaleza y nos los da de manera gratuita, por el simple hecho de ser sus hijos, por cuanto es su naturaleza. Y todo lo recibido de parte de Dios nos capacita, ¿sabe? Nos capacita, nos da la fuerza necesaria. ¿Sí? Porque ese consuelo, mis amados, lleva consigo la investidura y la gracia para extender ese mismo consuelo a quienes están en tribulación. Quizá, ¿verdad?, en una tribulación similar a la que nosotros nos habíamos encontrado, o menor o mayor. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice que hemos recibido, ¿verdad?, ese consuelo, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Sí. Un gran propósito del consuelo de Dios, mis amados, es precisamente para habilitarnos y dar ese mismo consuelo a otro. Sí. El consuelo de Dios puede ser dado y recibido por medio de otros hermanos. Entonces, tener la humildad de expresar nuestras tribulaciones a nuestros hermanos en la fe nos brinda la oportunidad de ser consolados por Dios a través de ellos. Con esto no estoy diciendo que vamos a andarle platicando nuestras penas a todo el mundo, pero sí que no nos perdamos la oportunidad de tener, y esto es importante, no es el tema, pero sí es el tema, de tener amigos creyentes, amigos temerosos de Dios,
donde podamos expresar nuestras debilidades, donde podamos platicarle nuestro dolor y que nos sepamos seguros y que el Señor los puede usar para consolar nuestra vida. Pero a veces nos andamos tragando todo, ¿no? Y puede ser por muchas cosas, pero una el orgullo. Entonces, en ese sentido, mis amados, en dos vertientes, la responsabilidad, por un lado, de ser ese consuelo para otros, por cuanto el Señor me ha habilitado a través de su consuelo en el momento de angustia, es decir, fungir como ello, y Dios me capacita para eso, como por el otro lado también tener la humildad de pedir ayuda y buscar el consuelo de Dios en aquellos que ya han sido habilitados por el Señor. Una persona atribulada, una persona, estoy hablando de hijos de Dios, estoy hablando del pueblo del Señor, por supuesto, pero una persona atribulada, mis amados, siempre será una persona empática. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Entonces, aún el consuelo espiritual, mis amados, no se nos es dado para nuestro propio uso personal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de los dones? Bueno, el consuelo también es un don. Y cada don tiene un propósito. Y el propósito no es solamente para un uso personal. El consuelo de Dios, como todos los demás dones de Dios, son dados para que se puedan distribuir, para ser esparcidos en la comunidad, en los creyentes. Sí. Y esto se debe de convertir en un instrumento para ayudar a otros. Entonces los consuelos y pruebas de un ministro son permitidos precisamente para el beneficio de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser útiles en el Señor? Esperen prueba. Quiero ser una herramienta en tus manos, Señor. Esperen aflicción. ¿Quieren ser consuelo para otros? Es una buena oportunidad el hecho de que ustedes puedan experimentar la fortaleza de Dios precisamente en la debilidad, en el momento de dificultad. Sí. Y sé que la mayoría aquí han experimentado algún momento de quiebre, algún momento de dolor. ¿A poco no es una herramienta preciosa para poder extender eso recibido de parte del Señor a otros? Por supuesto que sí. Dice el verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, a ver, ¿cuántos abundan las aflicciones de Cristo aquí? Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y esto es bien padre. Porque ¿qué tanto quiero experimentar ese Dios de consuelo? ¿A qué medida lo quiero experimentar? No sé si nos damos cuenta de eso. ¿Cuál es la medida de consuelo que quiero experimentar de parte del Señor? Bueno, será la medida de tribulación recibida. Sí. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Es decir, miren, el Señor no se queda con nada, ¿sabe? No se queda con nada. Y no estamos hablando de padecer para merecer, ¿no? No estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de azotarme y golpearme, sufrir mucho, ¿verdad? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un autodolor, no. Por favor, se entiende, ¿verdad? Nadie está pensando en eso aquí. Si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Pablo había tenido muchas aflicciones. De hecho, él describe más adelante en el capítulo 11, habla acerca de azotes, habla acerca de prisiones, de peligros de muerte. Dice que fue apedreado en una ocasión, tomado por muerto. Padeció un naufragio en alta mar, peligros de ladrones. El apóstol Pablo dice, sufrí peligros de los de mi nación y también de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si había alguien que había experimentado la tribulación, había sido el apóstol Pablo. Si había alguien que había experimentado a ese Dios consolador, el apóstol Pablo. Sin duda. Sin duda. Pablo sabía que todos sus sufrimientos eran en realidad las aflicciones de Cristo, es lo que está haciendo él ese símil. ¿No? Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debido a que las aflicciones de Pablo eran las aflicciones de Cristo, Jesús no estaba ajeno a Pablo. Sí. Jesús no estaba ajeno a Pablo, a sus pruebas. El Señor está ahí. Y es algo que necesitamos entender, mis amados. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Hay una nota de un comentarista que dice lo siguiente: como el día más caluroso, así el rocío de la noche era más grande. Así como el tiempo de aflicción es más arduo, así será de grande los refrigerios de parte del Señor. Dios no se queda con nada, ¿sabe? Y es lo que está manifestando el apóstol Pablo. Sí. Dios no se queda con nada. Dios, dice la palabra, describe a Dios como un Dios galardonador. Entonces, ahora, podemos contar con ello. Podemos contar con las misericordias del Señor. Repito, cuando las aflicciones abundan, la consolación también abunda. Jesús está ahí para traer consuelo si nosotros lo recibimos. Esto asume, mis amados, por supuesto, ¿verdad?, que tiene que ver con tribulaciones dadas por el Señor. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, 15 y 16, y esto es nada más para que no nos desviemos, pero dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Por supuesto que Pablo se refiere a esto. ¿Sí? O sea, no es como pues, el malandro, ¿no?, que anda por ahí robando y lo agarra, ¿no? Y dice, ay, pobrecito, yo me agarraron, ¿no? Y me traen a una guamisa y me pegaron. Y pues sí, brother, pero pues tú te lo ganaste, ¿no? Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? No está hablando de eso. Estamos hablando que como creyentes. Ahora, en estas tribulaciones, ¿caben las equivocaciones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí cabe. Cabe el desliz, como creyentes. Sí. Aún en nuestras tonterías y aún en nuestra torpe manera de vivir, el Señor es paciente para con los suyos. Y también nos da consuelo. Y también nos levanta. Y también nos ayuda. Y también nos pega nuestros varazos. Y nos exhorta y nos encamina. ¿Sabe? Aún en nuestros errores. Porque todos cometemos errores. Sí. Todos seguimos en este proceso de construcción y crecimiento. Y el Señor se encargará, ¿sabe? Habemos unos más torpes que otros, pero el Señor se encargará. Sí. Y gracias a Dios que el Señor no tiene la paciencia que tenemos nosotros, ¿no? Gracias a Dios por eso. Entonces, Pablo, ¿no?, remarca esa abundancia de consolación en la abundancia de tribulación. Dios puede permitir situaciones en nuestra vida en donde nuestra única consolación, mis amados, se encuentra en Cristo. No hay más consuelo. Sí. Nuestra única consolación es Cristo. Algunas veces pensamos que la única consolación se encuentra, ¿verdad?, en el cambio de circunstancias. Eso es un error muy grande. Es que me siento terriblemente mal, ¿verdad? Y quizá las circunstancias puedan ser, si las circunstancias cambiaran, pero la realidad en cuanto a nuestro estado, mis amados, y hablando, por ejemplo, en cuanto a la condición del hombre natural, el único consuelo es Cristo. Lo único que puede reconciliar al hombre es Cristo. No hay otra forma.
Puede cumplir los planes que quiera, puede tener, ¿verdad?, el dinero que sea, puede alcanzar las metas que sea, pero si su alma no se sabe reconciliada con su Creador, seguirá teniendo esa misma necesidad. Espero que todos o la mayoría aquí saben de lo que estoy hablando. Lo único que pudo satisfacer nuestro corazón fue el Señor. Y no estoy hablando de una satisfacción carnal, estoy hablando de una necesidad genuina. La necesidad de poder reconciliarnos con Él, de no sabernos aptos para Dios, de sabernos lejos de Él, ajenos a sus pactos, ajenos a sus promesas, a su salvación. Sí. Entonces, el Señor nos lleva muchas veces por circunstancias y situaciones dolorosas de suma aflicción y dolor, precisamente para que podamos voltear a verlo a Él. Ahora, el Señor no obliga a nadie, ¿sabe? En ese sentido, solamente se presentan puntos de contacto. El Señor muestra y dice: yo puedo ser ese consuelo para ti. Yo deseo serlo. Al final del día, nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Sí? Entonces, esta es la misma idea que Jesús expresó en Juan 16:33. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje o no se acuerdan de ese pasaje? ¿Alguien que se acuerde de ese pasaje? ¿No? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Hay una garantía. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Incluso es necesario las aflicciones. Jesús también padeció aflicciones. Dios mismo padeció aflicciones. ¿Sí? Y Él está totalmente capacitado para consolarnos en nuestro tiempo de prueba. ¿Sí? Hebreos 2:18. Déjenme voy para allá. Hebreos 2:18. Dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí. Él mismo fue capacitado para eso. Ahora, pues era Dios. Sí, era Dios. Pero dice también que aprendió obediencia, ¿no? Y fue necesario, repito, para esos argumentos que pueden llegar a pasarnos por la cabeza, ¿no? ¿Qué va a saber el Señor de sufrimiento y de tentación? Por supuesto que lo sabe. Sí, entonces, Jesús padeció aflicciones y Él está totalmente capacitado para consolarnos en nuestro tiempo de prueba. Sí, si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces, si Pablo y otros ministros fueron afligidos, era para el bien del pueblo de Dios. Era una capacitación para eso. Y es importante que nosotros tengamos en mente esto, mis amados. Tener los ojos puestos en el fruto de la aflicción. Que podamos verlo como una oportunidad. Yo me he topado no hace mucho tiempo una pareja, un matrimonio, pasó por una situación bien complicada, muy difícil. Y ella decía, yo no sabía que iba a ser capaz de perdonarlo. Pero el Señor me movió a eso. Y el Señor me decía, tienes que perdonarlo. El asunto es que en la plática y en ese proceso ellos decían todo lo bonito que iba a salir de ahí. Y es que cuando pasemos por este momento de dificultad, vamos a tener el testimonio para poder hablar acerca del perdón, para poder hablar de la reconciliación en el matrimonio, de cómo el Señor habla, de cómo el Señor mueve, de cómo el Señor hace en el matrimonio. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, ¿sabe? En que nosotros podamos ver el momento de aflicción, el momento de tribulación como una oportunidad de crecimiento y de bendición para otros. Eso habla de un creyente maduro. Eso habla de alguien que tiene puestos los ojos más allá de sí mismo. Eso habla de alguien que ha sido comprado y que tiene puestos los ojos solamente en algo, y es glorificar el nombre del Señor. Señor, si esto te glorificará a ti, está bien, sea bienvenido. Pues me capacita, me habilita
para bendecir a alguien más. Sí. Entonces, y no es sencillo, ¿verdad? No es fácil, pero hacia allá Dios quiere llevarnos. Ver las oportunidades a través de la aflicción, a través del dolor, todo lo que aprendemos. Entonces, mientras que la aflicción trajo a Pablo una cercanía para con Dios e hizo que él confiara más y más en el Señor, ¿verdad? Pablo al mismo tiempo fue un ministro más efectivo. Cuando nosotros vemos la biografía, ubican a Charles Spurgeon, ¿no? Yo les recomiendo que vean su biografía. Y fue un hombre que tuvo enfermedades, ¿no? Se le desarrolló una enfermedad que se llama la enfermedad de la gota, es mucho dolor en su cuerpo. Y bueno, él sufría de mucha depresión, él pasaba tiempos tirado en cama. Y uno de sus, precisamente a lo que él concluía, decía: cuando yo por fin puedo levantarme después de semanas de mi cama, de pasar momentos intensos en la presencia del Señor, pidiendo que me fortaleciera, él decía, salían sermones preciosos e impactantes. Aquellos que más trascendieron en la edificación de la iglesia en aquel momento, salieron después de un momento de dolor, un momento de aflicción. Y si yo entendía que el Señor me permitía hacer eso, él es considerado como el príncipe de los predicadores. Si tienen oportunidad, ahí googleenlo, en internet está, échenle un ojo. No. Entonces, el dolor nos acerca al Señor muchas veces. Sí. Ahora, con todo esto, mis amados, de nuevo, estamos invitando, ¿verdad?, al hecho de poder, es decir, es más santo el que sufre, ¿verdad?, es más digno. No estamos hablando de eso. La invitación es poder ver el momento de aflicción que sin duda todos pasaremos como una oportunidad. Ese es el punto a resaltar, ¿sí? Que en algún momento vamos a pasar momentos difíciles y que no volteemos al cielo como diciendo, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando venga la aflicción, no hagan como que, caray, pero ¿por qué me estoy pasando aflicción? Dice, como si fuera algo extraño. Dice, no. Porque hay recompensa en eso. Porque hay recompensa en eso. Entonces, ¿me ayudas, Víctor, con el piano? Entonces, la idea de la aflicción del Nuevo Testamento no está limitada solamente a un problema o una circunstancia como tal. Sí. Sino tenemos, repito, que verlo como situaciones o estados como creyente en el que quizá estaremos pasando constantemente. Sí. Y en donde tenemos que vernos familiarizados con ese tipo de procesos. Y en donde podamos abrazar ese tipo de procesos. Y en donde podamos ver la oportunidad del crecimiento en ese tipo de procesos. Sí. Mis amados, un comentarista dijo lo siguiente en estos textos, dice: no somos traídos a una verdadera sumisión hasta que hemos sido humillados por la mano de Dios. Una vez platicaba con un muy buen amigo y hablábamos acerca de las convicciones, y entre muchas cosas mencionábamos ese punto de quiebre que cada creyente debe de tener, en donde debe de asumir su verdadero estado sin Dios. Es decir, si un hombre no ha pasado por el reconocer su miseria y su incapacidad de salvación, ese hombre no ha sido salvo. Y puede asistir a la iglesia y puede saberse las canciones de la alabanza, puede levantar sus manos, incluso puede llorar, puede orar y leer la Biblia. Pero si no ha pasado
por ese proceso de quebrantamiento, por esa convicción profunda del Espíritu Santo, en donde te sabes pecador y miserable, no ha habido un genuino arrepentimiento. Y no estoy hablando de llorar amargamente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una profunda convicción de quién eres tú y quién es Dios. Porque todo lo que podamos hacer, si no es pasado por ese filtro, por ese precisamente el arrepentimiento, la convicción de pecado, terminará siendo de una manera externa, por motivaciones equivocadas. Sí. El Señor nos enseñó que el camino de la santidad, precisamente es la abstinencia. Y nada más en eso, ya ahí hay aflicción. Si alguien aquí dice que no, es que yo no vivo sufriendo, o yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo soy más del club de para de sufrir, no ha entendido santidad. Porque el abstenerse, mis amados, provoca. No estoy diciendo, estoy sufriendo, ¿verdad? Porque no estoy pecando. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pablo nos lleva a seguir las pisadas de Jesús. Y el enfoque es precisamente el enfoque que tenía el Señor. Él tenía puesto los ojos en los demás, no en sí mismo. Él se humilló, mis amados. La vida de Pablo, al igual que la de Jesús, no está enfocada en sí mismo, sino en el Señor y en aquellos a quienes el Señor había salvado. Sí. Ahora, ¿está Pablo afligido? Sí. Sí, lo vemos constantemente pasando aflicción. Y esto es para que Dios pueda hacer algo bueno en los hermanos. Sí. Ahora, ¿es Pablo consolado? Sí, para la bendición de los hermanos. ¿Está siendo usted afligido? ¿Dios está permitiendo aflicción en su vida? ¿Está siendo usted consolado? Que sea para la bendición de los hermanos. Que sea para el crecimiento de carácter de Cristo en su vida y en mi vida. Y verá que saldrá una persona distinta. Mansito, mansito, mansito. A veces estamos muy broncos y muy recios porque nos resistimos. Pero Dios quiere que salgamos mansitos, mansitos, mansitos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Señor, que esto baje a nuestro corazón, Señor, y que baje de la manera correcta. Sin soberbia, sin una falta de sabiduría, sino por tu gracia, y que podamos entender y que nuestro enfoque sea el correcto, Señor. En el mundo tendremos aflicción, esa es una realidad. El solo ser padre, Señor, y saber que tus hijos están expuestos al mundo, causa aflicción en el corazón. Aún las decisiones tomadas de manera equivocada, Señor, nos llevan a afligir nuestro corazón. El tratar con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro esposo, aflige el corazón.
alguna enfermedad presente, Señor, en nosotros, en nuestra familia. Nos lleva al temor, Señor, nos lleva incluso hasta dudar de ti. Injusticias que vemos en el mundo, quizás injusticias que nos hace o incluso las que nosotros hacemos. Eso atribula el corazón. Señor, pero yo ruego para que en cada uno de nosotros haya esa verdad en el corazón y que podamos ver la oportunidad detrás, Señor, de ese momento de dolor, de aflicción, de tribulación. Y que en nosotros haya el deseo de crecer, para así ser de bendición para otros, que quizá más adelante vayan a pasar por algo similar por lo que nosotros estamos pasando. Que podamos encontrar las palabras necesarias, Señor, para alentarles, para animarles. O simplemente, Señor, el hecho de estar ahí para ellos. Ser empáticos en su dolor, en su aflicción. Quizás, Señor, poder darle una palabra de algún consejo, Señor, porque nosotros pasamos por ahí, nos equivocamos al igual como ellos se están equivocando en este momento. Y que podamos hacerlo con sabiduría, con amor, como quizá nosotros hubiésemos querido, Señor, que alguien se acercara a nosotros. O como se acercó a alguien, Señor, quizá a aconsejarnos, guiado por ti. Señor, que en cada uno de nosotros como hijos tuyos se pueda desarrollar esta madurez. Porque a lo largo de la vida, Señor, pasaremos por diferentes circunstancias adversas. Y siempre estas serán oportunidad para glorificar tu nombre, Señor. Para honrar tu nombre, para que tú seas exaltado, para que tú seas alabado verdaderamente. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, pues nos vemos si Dios quiere el domingo. Sí. Les pido que estén orando por nosotros. El próximo lunes Carlos, Bogdan, mi esposa y yo vamos a salir a Guadalajara. Vamos a ir al Congreso de Pastores allá, Desafío de Ministerio. El próximo miércoles quien va a estar a cargo de la reunión va a ser nuestro hermano Pedrito, también para que estén orando por él, ¿sí? Y pues que estén orando por nosotros, que el Señor nos guarde, que el Señor cumpla su propósito en nosotros. El domingo, si Dios quiere, aquí nos vemos. El próximo domingo también aquí estaremos, pero esta semana, el miércoles, no vamos a estar acá. Pero para que estén orando por nosotros, por favor, ¿sí? Sus oraciones se agradecen muchísimo. Bien, pues sin más, que Dios me los bendiga y nos vemos el domingo, con el favor de Dios.